Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la sesión del curso de genética. Estamos en el tema 2.1, organización del genoma eucariótico. Y bueno, mi nombre es Miguel Paul Conde Hinojosa y yo les voy a impartir esta sesión. Para iniciar el aprendizaje esperado de este día es que puedan describir y puedan identificar la organización del ADN eucariota, incluyendo los niveles de empaquetamiento. Como inicio, vamos a ver un video sencillo, pero que nos ejemplifica un poco por qué el poner un objetivo. Entonces los voy a dejar con el video y en unos segundos regreso. Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Ok, y como pudieron ver, necesitamos saber hacia dónde vamos, necesitamos saber el objetivo que queremos alcanzar para saber qué camino tomar. Si no tenemos claro el objetivo, pues tampoco tendremos claro el camino. Por eso, el poner este pequeño video. Ahora, quisiera que comenzáramos, ya que les decía, estamos en la parte del inicio de esta sesión, con la activación de conocimientos previos. Em, en las clases anteriores vimos un poco acerca de qué es un gen y vimos dos enfoques. El primero, en términos mendelianos, bueno, pues habíamos mencionado que un gen es una unidad informativa discreta y que es la responsable de alguna característica o función transmisible. Pusimos por ahí algunos ejemplos: el color de los ojos, la textura de la semilla, la longitud del tallo, por ejemplo. Y luego también mencionamos otro enfoque. En términos moleculares, un gen es una secuencia de nucleótidos que es necesaria para la creación de un producto con alguna función celular. En general, estos fueron los dos conceptos que vimos de gen. Les decía yo en las sesiones anteriores, bueno, pues podemos utilizar estos dos enfoques bien. Ahora, si recordamos un poco también, un gen incluye, además de la región que codifica para el producto, incluye un promotor y en algunas ocasiones un reforzador. Esto nada más es recordando un poco la estructura de un gen. También mencionaremos y recordaremos algo acerca de los cromosomas. En este caso, pues les decía en las sesiones anteriores, son complejos de ácidos nucleicos y proteínas que pueden proporcionar el marco estructural, es decir, la estructura para la expresión de los genes y la transferencia de información genética. ¿Ok? Esto es lo que sería un cromosoma.
Eh, Entre los eucariontes, los cromosomas son lineales, entonces esto quiere decir que tiene dos extremos. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque esto contrasta con el cromosoma de las bacterias, que como lo vimos igual en las sesiones anteriores, es circular. Los cromosomas tienen una gran diversidad de tamaños, formas, complejidad, en fin. Entonces, esto sería solo recordando, para el inicio, recordando los conceptos de las sesiones anteriores. Ahora, empezando propiamente con lo que nos tiene aquí el día de hoy, que sería la parte del desarrollo de esta sesión. Pues el genoma, en el caso del genoma eucariótico, hay algunas partes que se repiten. De hecho, se caracteriza porque hay algunas secuencias que se repiten. ¿Qué es el genoma? Pues el genoma es la totalidad del ADN que se encuentra en una célula, la célula de algún individuo o de alguna especie, y esto incluye todo el ADN, no solamente los genes. La mayoría del ADN del genoma no constituye genes propiamente. Entonces, una vez dicho esto, podríamos dividir al ADN o el DNA como ADN de copia única o ADN repetitivo. Y en los dos casos hay ADN que codifica para algunos genes y ADN que no necesariamente codifica. ¿Ok? Así podemos dividir el contenido del genoma. Hay ADN de copia única que sí codifica y que puede ser estructural o que puede ser regulador, y luego también tenemos el que no codifica, que puede ser en este caso intrones o ADN intergenético, es decir, el que separa un gen de otro. Y luego tenemos el ADN repetitivo. En este caso, pues tenemos igual repetitivo que codifica, que puede ser agrupado, disperso, o que no codifica. En el caso del no codificante puede estar disperso por todo el genoma. Podemos encontrar ADN no codificante por cualquier lado. Entonces, más o menos así es como se integra el genoma. Mencionar que realmente se sabe poco del significado de la mayoría del ADN. Hay algunas interrogantes todavía sobre las funciones, sobre todo la parte que se encuentra, digamos, separando un gen de otro, un gen que sí codifica de otro que sí codifica. En la mayoría de las especies hay una gran proporción que se trata de secuencias repetidas, es decir, de ADN repetitivo. Y luego mencionar también que hay niveles de compactación en la cromatina. En eucariontes, el genoma pues está representado, ya les había mencionado un poco en clases anteriores, por varias moléculas lineales. Y bueno, cada una de estas llega a conformar en forma agrupada, es decir, se van juntando, pueden llegar a conformar un cromosoma. Allí tenemos los ejemplos de la doble hélice, la fibra de nucleosomas, la fibra selenoide, en fin, hasta llegar a la estructura del cromosoma como tal. En eucariontes el ADN se encuentra de manera constante actuando con algunas proteínas. En la siguiente diapositiva lo veremos. Y bueno, forma un complejo al que se le conoce pues desde hace muchos años como cromatina. ¿Por qué se conoce como cromatina? Pues por su aspecto colorido, sobre todo al teñirla
a base de anilinas para poder visualizarla en el microscopio compuesto. Entonces, podemos decir que una vez teñida, así a la observación en microscopio, se encuentran algunas zonas que son densas y algunas otras que son zonas claras, en donde se podría encontrar ADN más compactado y menos compactado. También podemos mencionar esto como heterocromatina o eucromatina, respectivamente. Ahora, y bueno, una vez dicho lo anterior, ahora veremos un poco acerca de los niveles de organización de la molécula del ADN. En este caso, en este diagrama, ustedes pueden apreciar algunos circulitos numerados del 1 al 4. En el caso del 1 se trata de una molécula de ADN que mide más o menos 2 nanómetros de diámetro. En el caso del circulito en el que tiene el número 2, el ADN pues se enreda de un octámero de histonas, que les decía son proteínas, para formar algunas estructuras que son discretas y bueno, que miden más o menos algo así como 10 nanómetros de diámetro y que se les denomina nucleosomas. En el caso del circulito con el número 3, ya estaríamos hablando de una histona, una H1, que termina compactando a las estructuras anteriores, que son los nucleosomas, y estos forman una hélice o selenoide de más o menos 30 nanómetros de diámetro. Y luego nos iríamos a la parte de arriba, en donde tenemos el número 4. El selenoide se organiza en asas que son muy compactas, de más o menos 60 nanómetros de diámetro y algo así como 300 nanómetros de largo. El primer nivel de condensación del ADN se da por la interacción de el ADN propiamente con algunas proteínas llamadas histonas. En general, las proteínas de la cromatina se dividen en 3 clases, que serían histonas nucleosomales, que son H2A, H2B, H3 y H4, pero bueno, esto lo veremos a detalle en otra sesión. Y luego tenemos también histonas internucleosomales o H1, proteínas no histonas, y bueno, las histonas tienen una gran proporción de residuos de aminoácidos con carga positiva, como por ejemplo la arginina y la lisina. Esto permite su enlace, un enlace electrostático al ADN, que en realidad está cargado negativamente. Las histonas no comprenden pues un número que sea exageradamente grande de clases diferentes de proteínas. Sin embargo, bueno, pues la cromatina se encuentra en menor proporción que las histonas. Estas proteínas terminan siendo pues necesarias e importantes para regular la expresión genética y para organizar la cromatina. Las histonas nucleosomales se organizan de manera octamérica, tal como se los había mencionado hace rato, y este octámero forma un centro alrededor del cual pues el ADN se enrolla de manera toroidal, es decir, da 2 vueltas para generar nucleosomas. Y luego los nucleosomas pues se unen entre sí por algunos puentes de más o menos entre 20 y 80 pares de bases para terminar formando lo que se conoce como collar de perlas o fibra de 10 nanómetros. Y luego tenemos un segundo nivel de condensación entre la histona H1 y proteínas que no son histonas. Y terminamos con la estructura de los cromosomas. Ahora, mencionar que una vez que hemos ido de lo general a lo particular, una vez que llegamos a la doble hélice, bueno, Watson y Crick propusieron este modelo en 1953 y este modelo nos dice que el ADN está formado por 2 cadenas helicoidales
que terminan girando alrededor de su mismo eje. Para cerrar esta sesión, pues vamos a hacer un repaso. Mencionamos los conceptos de gen, de cromosoma, y también vimos un poco acerca de las estructuras del genoma eucariótico. Mencionamos cómo se divide, dependiendo de si es de copia simple o de copia repetida. También mencionamos un poco acerca de si codifica o no codifica, y pusimos algunos ejemplos de esto. Ahora, como actividad asíncrona, a ustedes se les va a quedar de tarea realizar un mapa mental. La literatura recomendada serían estos libros. Ustedes los pueden encontrar en la biblioteca o incluso en línea. Y para cerrar, nada más me queda mencionar la bibliografía que utilicé el día de hoy para esta sesión. Si no hay alguna duda o algún comentario, pues por el momento daríamos por finalizada la sesión de este día. Y espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas tardes.